José Javier, ¿con qué te quedas de ese discurso? ¿Y crees realmente que es posible decidirlo todo en asamblea con esa fórmula abierta que plantea Podemos? Un poco lo que decía antes respecto a las primarias, todavía es mucho más exagerado en el discurso asambleario. Hay un concepto que se utiliza mucho, que cuanto más asambleario, más democrático, y la experiencia nos demuestra que una asamblea muy amplia, no organizada, puede ser perfectamente manejada por un grupo dentro de esa asamblea muy bien organizado. Entonces, simplemente un 10% de los miembros de una asamblea, si previamente tienen decidido la posición que van a adoptar en esa asamblea, acaban ganando la mayoría de las votaciones que se celebran en esa asamblea. Eso es un dato que la ciencia política lo puede corroborar, y esa es un poquito la línea. Es decir, no tenemos estructuras muy formales, muy de garantías de los militantes, del derecho al voto, del derecho a decidir, etcétera, etcétera. Tiene un carácter muy amplio, Podemos, muy aparentemente democrático, pero luego tiene una estructura muy jerarquizada, muy de concentración de todo el poder en un número muy reducido de personas. Eso se quedó en evidencia en su propio Congreso, donde había dos líneas en las que, bueno, pues acabó ganando por eso mismo que estoy diciendo, es decir, la estructura organizada que hizo una apuesta por un poder muy concentrado. Eso en la práctica, ¿qué significa? Que permitir que Podemos se vaya estructurando territorialmente significa perder el control de la estructura de Podemos. Es decir, la gente que está en Madrid, que es los que han creado lo que yo considero un experimento universitario, bueno, pues bien apoyado por los medios de comunicación, y ahora empiezan a pagar la moneda de ese crecimiento brusco. Es decir, yo creo que no querían que se produjera un sorpaso por parte de Izquierda Unida respecto al PSOE, introducen a Podemos, esa es mi teoría muy loca de estas que suelo tener yo, y de repente ven que es Podemos el que pasa al PSOE, y entonces ahora cambian la estrategia, y ahora todos los parabienes que recibían, esas mismas cadenas están entrando a cuchillo respecto a Podemos. Ese aspecto, bajando al plano concreto de Navarra, lo que nos significa es que difícilmente van a permitir que se creen candidaturas municipales con las siglas Podemos, y me costaría mucho creer que permitan que se cree una candidatura al Parlamento de Navarra con la sigla Podemos. Su apuesta como estructura muy centralizada del poder es que su victoria sea en las generales, y todo su discurso anticasta, antipartidos tradicionales caería por tierra si en el Parlamento de Navarra se tienen que retratar de salud social. Yo la política no la concibo como una encuesta, que tú haces la encuesta y la opinión mayoritaria es la que tú plasmas en tu programa. Claro que no. Yo lo planteo, hablábamos antes al propósito como de una ideología. yo tengo una ideología tan rara y tan exclusiva que Sí. seguramente que igual ni me votaría yo a mí mismo si me presentara en las elecciones. Pero lo que me refiero es Hombre, tú y tus parientes saldrían. no, bueno, algunos de los de Oteiza sí que me votarían, esos me votarían. Pero lo que me refiero es que si uno analiza la trayectoria, y ahora los que la apoyaban se están encargando en ponerla en evidencia, lo que defendía Pablo Iglesias en sus orígenes ahora, se transmite que con el objeto de obtener el mayor rédito político en unas elecciones, Claro. lo que está haciendo es adaptar su discurso para que planteamientos que le restarían votos, los que tenía inicialmente, los va eliminando, Pero fíjate cómo y quedó ya el llega otro a la día, segunda parte. Es decir, la última entrevista con Ana que le Pastor, por hicieron ejemplo, el otro día fue tremendo, ¿no? O sea, pues tuvo una con el follonero que a mí me pareció mucho más dura para él, en cuanto que el discurso era: ¿qué opinas sobre temas concretos? Salario, ¿cuánto es la indemnización por un despido improcedente? Tan sencillo como eso, es decir, mantener los 45 días por año trabajado que había antes, que no es ninguna locura, pero simplemente eso. Él dice: no, cuando lleguemos al poder nos reuniremos con los políticos, con los economistas, con los que, y lo decidiremos. Eso le dijo a Ana Pastor. Esto Entonces, te puede votar todo el mundo y ya decidiremos. No. Bueno, pues lo que hablamos, ¿no? La falta de... piense Esto es como la debilidad.